Empieza a saborear la semana con un bocado para el alma, a través de Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a este espacio que alimenta tu cuerpo, tu mente y tu alma. Descubre cómo se vive mejor con Luz María Orsí y Claudia Hermosillo. ¡Comenzamos! Buenos días, estamos aquí en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM, Radio Anáhuac, que eleva tus sentidos. Es un gusto estar nuevamente este martes con ustedes y aquí con mi compañera Claudia Hermosillo. Clau, ¿cómo estás? Hola Luz Mari, muy bien, muy contenta igual de estar aquí con ustedes en este nuevo programa. Déjenme recordarles, se nos ha olvidado dar nuestro Twitter, Luz Mari, es @bocadoalma, ¿no? Por si tienen algún comentario y bueno, para que entren a ver todo lo que ponemos. Y platícanos, Luz Mari, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, primero déjenme decirles que como la semana pasada tuvimos puente, siento como que no los vi hace mucho, no los Sí, escuché. exacto. Así que bueno, ya retomamos esta mañana con este tema tan interesante que es adopción, una forma de ser padres. Y es que la infertilidad, cualquiera que sea la causa o el pronóstico, es ciertamente una dura prueba. La infertilidad es consecuencia de múltiples causas. Hoy, de cada 6 cónyuges, de cada 10 cónyuges, 6 presentan un problema para embarazarse. Esto es en razón porque en los últimos 40 años, por la distracción de la fertilización in vitro, se ha dejado de atender los problemas que causan la infertilidad. Necesitamos nosotros, la comunidad, exigir a las ciencias de salud que se ocupen de hacer investigación, de que desarrollen pronósticos oportunos y certeros para todas estas parejas que la sufren. La sociedad está llamada a iluminar y sostener el sufrimiento de aquellas parejas que no consiguen ver realizada su legítima aspiración a la paternidad y a la maternidad. Sin embargo, los esposos que se encuentran en esta dolorosa situación están llamados a descubrir la fuente de fecundidad espiritual. Los cónyuges estériles no deben olvidar que incluso cuando la procreación no es posible, no por ello la vida conyugal pierde su valor. La esterilidad física, y repito, la esterilidad física en efecto puede ser ocasión para los esposos de hacer otros proyectos y servicios importantes y como puede ser uno de ellos la adopción. La adopción es entonces una forma de ser padres, una forma de cuidar de todos los niños que tienen el derecho a un papá y a una mamá y a crecer y desarrollarse en el seno de esta familia. Pero para esto tenemos aquí a Beatriz González, que nos va a platicar más a profundidad qué es esto de la adopción, cómo se vive, cómo se entiende, cómo se disfruta. Y para ello, Beatriz González, preséntanos, Clau. Bueno, déjenme les platico un poco de Bea. Ella es consultora con 32 años de experiencia en proyectos estratégicos de comunicación, desarrollo e innovación para empresas e instituciones sociales. Es docente del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II en Antropología de la Sexualidad Humana, facilitadora del Instituto CREDEI, copresidente de Fundación Vida Florida, cofundadora de ¿cómo se pronuncia? Esciensis, Alianza Global para la Salud, y vicepresidente de Signis México, la Asociación Católica Mundial para las Comunicaciones Sociales. Es licenciada en diseño gráfico con máster en administración para ejecutivos con experiencia del IPADE y doctorante en administración e innovación educativa. Miembro de la facultad del Instituto Procura AC, que representa The Fundraising School de Indiana University en Estados Unidos, aquí en México. Es esposa de Pepe desde hace 27 años, mamá de Josema de 15 y de María de 12 años. Bienvenida, Beatriz, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Bueno, pues y también debo decir, soy mamá gracias a la bendita adopción. Y pues también por eso puedo hablar desde la experiencia y además yo creo que también una experiencia muy interesante es el tema de que nuestra adopción los procesos de adopción fueron realizados de forma internacional a través, pues no necesariamente en México, y eso también abre un poco nuestra mentalidad acerca de que la adopción es hacer familia y es hacer una familia pues católica.
Es correcto. Exacto. Platícanos un poquito de, bueno, primero agradecerte que estés aquí con nosotros, que nos hayas hecho un espacio en tu agenda a Un Bocado para el Alma, porque seguramente y ciertamente tu testimonio le servirá a muchísimas personas que están en este proceso y esto es lo que buscamos en Un Bocado para el Alma, ¿no? Platícanos qué pasa en el matrimonio y ser padres, o sea, ¿cómo empieza todo esto? Bueno, pues obviamente uno se casa y bueno, así fue nuestro proyecto de vida, ¿no? Que también yo creo que eso hay que ayudar a que se contextualice. Hay que ayudar a los jóvenes a que al tomar una decisión de vida, pues hagan un proyecto y ese proyecto tenga una visión trascendente. Muchas veces, pues desde CREDEI y desde el mismo Instituto Pontificio Juan Pablo II, hablamos acerca de las etapas del amor y ayudarles a los jóvenes a que no quemen etapas. Entonces, yo creo que una de las cosas de valor que puedo compartir desde la experiencia es el haber vivido cada una de estas etapas, el enamoramiento, ese noviazgo, el empezar a hacer planes juntos y después tomar esa decisión de casarnos. Y también, pues, de guardarnos en la castidad hasta el último día de noviazgo y comenzar una vida matrimonial con toda la plenitud en cuerpo y alma, ¿no? Y después, pues bueno, en este tiempo, pues tener la certeza de que, pues al pasar un poco de tiempo, más o menos, pues es lo lógico, ¿no? Como un año, empieza uno a cuestionarse, pues, ¿por qué no nos embarazamos? Y bueno, de ese tiempo, de ese momento, fueron 12 años hasta que tomamos la decisión de adoptar. Y ya después, no, menos, un poquito menos, fueron 10 años más o menos hasta que tomamos la decisión de adoptar. Lo empezamos a mascullar con un poquito más de tiempo, pero después ya definitivamente hacia esos 12 años y a los 12 años recibimos a nuestro primer hijo. Pero pues sí, llevo tiempo, entonces tengo que platicar un poquito más. Y pues es cuando te empiezas a dar cuenta acerca de que no puedes concebir y cuando empiezas a buscar ayuda, empiezas a preguntarte, todo el mundo tiene que ver, empiezan a opinar, los familiares, los amigos, todo el mundo, ¿no? Ujú. Y pues bueno, así es como empiezas a preguntarte acerca de cuál es tu vocación. Oye, Betty, a ver, me parece un acto un poco, bueno, bastante heroico porque habiendo tantas opciones hoy por hoy para concebir un bebé, ¿no? Como la inseminación in vitro, ¿qué te frenó a no tomar esa decisión? Porque antes, ¿no? Cuando la tecnología y la ciencia no estaba tan avanzada, pues no podías tener un hijo biológicamente y pues tu opción era la adopción, ¿no? Pero hoy se abre el abanico de posibilidades. O sea, hago esta analogía y digo, bueno, antes había café, capuchino y café negro o expreso y that's it, ¿no? Uh Y hoy -huh. por hoy llegas a Starbucks y ves un mundo de opciones de café y entonces, híjole, ¿por cuál me voy? ¿No? Entonces, ante este abanico de posibilidades de poder engendrar un hijo, la decisión ciertamente es más difícil si no tienes claro lo que quieres. Entonces, ¿cómo viviste ese proceso? ¿Cómo acallaste esas voces? Porque me imagino que hubo doctores que te dieron esa posibilidad. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Porque no está nada fácil hoy que la tecnología y la ciencia está tan avanzada, no está nada fácil eh, ser fiel a tus valores. Sí, pues sí, es verdad, es así, Luz María. Es difícil porque empieza uno a tener en esta sociedad que vivimos, que ya pues estamos hablando 2006 más o menos cuando vivimos pues ya esta culminación de un proceso que iniciamos que tardó en realidad como unos 4 años, y no porque las instituciones fueran al 100% tardadas, ¿no? Pero sí lo son. este, pero pues es un proceso largo, es un embarazo, yo digo, de elefante, porque tienes que pasar por mucho tiempo. Pero también tiene su sentido, tiene su razón, y pues en medio de esa amargura, porque sí da amargura, o sea, la infertilidad, sí es una situación donde uno vive una noche oscura del alma,
uno como mujer y uno como matrimonio llamado a la vida, porque eso es uno de los fines del matrimonio. Entonces, pues sí así hay un trabajo de elaboración de un duelo. Y después, que ese sería yo el primer paso que recomendaría que todo el mundo que vive esa situación elaborara, ¿no? Hay que acudir a los profesionales para que de una manera sana uno pueda procesar la situación. Eso es una realidad, es una pérdida. Y para eso, pues, existen instituciones, por ejemplo, como IRMA, donde pues puede uno vivir a través de un procedimiento terapéutico, pues una entrega de esa situación. Y ya una vez yo creo que eso es fundamental también, el tener un plan, tener la claridad, si queremos ser padres, y si no se puede de esta manera, entonces, ¿cuál es la otra manera? Y empieza uno a aprender a hacer un discernimiento en conciencia muy claro, decir esto está bien, esto está mal, es fácil, es con un juicio, haces un juicio moral, ¿no? O sea, es así de simple y es objetivo. Yo creo que también lo fundamental es que los esposos puedan estar unidos en esto. Para ser padre, esa unión que no es nada más corpórea y no es nada más genital, es una unión espiritual, creativa, intelectual, emocional, en todos los planos. Y entonces con esa unión puedes tomar una decisión y puedes también alejarte de situaciones que no van a ser bien. ¿Por qué? Porque vas a dejar 16, 20 embriones congelados, porque necesita el esposo pasar a un cuartito con revistas pornográficas para entregar una muestra de semen, porque la mujer se siente como vaca, yo lo he vivido, o sea, esas son las alternativas que naturalmente te empieza a dar la medicina. Y eso no está bien, no es sano, no te va a llevar, no te va a hacer mejor. Entonces, humanamente, deja tú el lado de la fe, humanamente, no es sano. Y quiero explicar que alguien me diga si lo es y si lo ha vivido de una manera que no le fragmente. Exacto. Oye, y entonces después de todo ese proceso, ¿cómo se toma la decisión para adoptar? Porque son, o sea, como tú dices, una es hacer este duelo por esta pérdida de la posibilidad de engendrar, ¿no? De ser biológicamente padres. Y entonces, primero hay que procesar eso, después, o sea, ¿cómo se llega a esa decisión para adoptar? Sí, se tiene que procesar ese duelo y además hay una cosa muy importante, Claudia, que tenemos que tener claro que la adopción no es para satisfacer los deseos de los futuros padres. Ujú. La Sí. adopción es una manera de enaltecer la dignidad de cada persona, de apreciar el valor de cada persona que ha sido llamada a la vida y a lo mejor algunas en condiciones que no van a tener una familia para vivir y crecer como todos tenemos derecho. Y una familia conformada por un papá y una mamá que son sus progenitores en todos los niveles, ¿no? Y ese orden, pues también nos implica recordar que siempre, en eso estamos de acuerdo con la legislación universal, ¿no? Este, con los derechos humanos, que primero es el bienestar superior de cada niño, niña o adolescente, o grupo de hermanos, porque también se pueden adoptar grupos de hermanos, ¿no? Entonces, no es para que nosotros resolvamos un problema de infertilidad y no es una obra de caridad. Es el servicio que hace el matrimonio a la vida, entregándose, siendo padres para siempre de esos hijos. Que obviamente si interviene el Estado, debe intervenir el Estado, y cuando digo Estado no es el gobierno, debe ser aquel que propone el Estado de Derecho. Y México tiene firmado un convenio como país firmante de la Haya, de la Convención de la Haya, donde establece cuáles son los lineamientos en materia de cooperación internacional para adopción. Y esos pues tienen un orden y un rigor, ¿no? Y hay que seguirlos. Oye, déjame regresarme un poquito. Me llamó muchísimo la atención esto que dijiste, que uno de los fines del matrimonio es la unidad y la procreación, ¿no? Y
o sea, en el momento que tú te das cuenta que no, o sea, que está esta situación de infertilidad, entonces, ¿cómo, cómo resuelves tú tu matrimonio? O sea, ¿cómo dices, híjole, entonces no estoy cumpliendo los fines del matrimonio? ¿Cómo se resuelve eso para una pareja, para un matrimonio católico, eh, este tema de infertilidad sin que afecte los fines, el fin último del matrimonio, que es la unión y la procreación? ¿Cómo se soluciona esto a nivel moral, no? Ay, bueno, es hermoso esa parte porque la historia sagrada está llena de, pues, de casos donde la infertilidad es el momento en el cual donde hay una gran fecundidad. Mm, sí, Oye, sí. vamos a ir a un corte y ahorita regresamos para que nos sigas platicando un poco de esto. Vamos y volvemos. Estamos aquí de regreso en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM Radio Anáhuac, Eleva tus sentidos. Yo soy Claudia Hermosillo, estoy con mi compañera Luz María Orsi, platicando con nuestra invitada Beatriz González sobre la adopción. Ya nos compartió su testimonio, su vivencia, lo que vivió ella en su proceso. Y ahora nos vas a compartir, Betty, de lo que es el proceso que hay que seguir. O sea, este embarazo de elefante que decías tú que te llevó 4 años. Sí, efectivamente, pues sí, es que es largo, pero es un Ajá. embarazo, como digo, no solamente biológico, ¿no? Sino también, pues espiritual. Y bueno, también hay otra cosa. La adopción es una institución que tenemos que proteger entre todos, porque no es, voy a un supermercado y elijo qué hijo quiero. Eso Ujú. yo creo que también es muy importante. Debemos someternos a los procedimientos y por eso yo hablaba de la Convención de la Haya y del tratado que tiene México firmado en materia de cooperación para la adopción, porque ahí vienen todos los lineamientos, o sea, los padres potenciales deben ser evaluados pues en su psicología, en su relación, en sus condiciones. Y eso no quiere decir que un matrimonio que tengamos que ser matrimonios perfectos, porque además, ¿quién lo va a decir? ¿El gobierno o la institución pública? No, Sí. por ningún motivo. Exacto. Y luego la otra cosa es que tampoco tiene que hacerse de esa manera, o bueno, sacando el utilitarismo por el matrimonio. O sea, el matrimonio tampoco tiene que ser sujeto de esa ideología, ¿no? Y por otro lado, también tiene que haber una evaluación objetiva para poder entonces acompañar ese matrimonio a que resuelva sus problemas antes de como preparas la cuna para un embarazo. Lo que pasa es que el embarazo tiene fin, es inmediato y pues ya, o sea, la fecha de parto ya te obliga, ¿no? Pero si no, pues lo pospondríamos por horas, digo por años, no por horas, Ujú. por años, ¿no? Porque pues es difícil, es un proceso, ¿no? Entonces, bueno, primero este tema de prepararse, de resolver duelos, de este acompañamiento que se necesita hacer, y además es que 6 de cada 10 parejas en el mundo, de cada 10 cónyuges, están viviendo infertilidad. Aquí tenemos otro tema que es la definición de infertilidad. Obviamente las instituciones internacionales públicas y nacionales públicas y privadas en general conciben la infertilidad como ese tiempo en el cual una pareja, una pareja, independientemente si son cónyuges o no, que creo que eso también hay que modificar el tema, ¿no? Porque la infertilidad o la fertilidad es de dos, es de un hombre y una mujer específicos, así de claro. Y esos cónyuges que tienen ese don procreativo, de otra manera, pues lo estamos también desvirtuando, ¿no? Entonces, son los que están sufriendo, ambos están sufriendo, son una sola carne y ambos están sufriendo esa infertilidad. Entonces, no es la infertilidad de la mujer, no es la infertilidad del varón, es una infertilidad conjunta, ¿no? Entonces, todos esos puntos se tienen que ayudar para que los esposos puedan tener esa compañía
cristiana, es acompañamiento cristiano, profesional, científico, fundamentado en una antropología personalista para poder ayudarlos a prepararse a ser los mejores padres. Y si me ayudan tantito, yo diría es que todos debemos prepararnos para ser padres independientemente de la manera como vengan, ¿no? Nada más que los que lo hacemos por adopción tenemos un poquito más de tiempo. Y Exacto. por lo que todo lo que tú dices, nada más quisiera aclarar que así como la infertilidad es de dos, también la decisión es de dos, es decir, los dos tienen que estar Ujú. convencidos que es lo que quieren y que es lo que quieren como proyecto de familia, ¿cierto? Claro, totalmente, Luz María. Hay que trabajar en el diálogo y por eso, pues bueno, también muchos de los padres que hemos ido por adopción, también nos fortalecemos en nuestro matrimonio. Y como decía San Juan Pablo II, pues es un intercambio de regalos, la adopción. Tanto los hijos reciben como los padres recibimos. Y es muy bonito tener esa impronta a lo largo de toda la vida, porque uno recuerda el por qué hace las cosas, por qué se entrega, por qué es el servicio, ¿no? Que estamos dando como padres. Y además, pues es muy claro que recibes la ayuda de Dios. Entonces, bueno, en tu historia, ¿tus dos hijos son por adopción o solamente uno? Los dos son por adopción. ¿Cómo fue este proceso cuando le dijiste a los hijos? Porque antes se decía o se creía que no había que decirle a los hijos que eran adoptados, entonces era como un tema de familia, un secreto de familia, ¿no? Y entonces por eso en las telenovelas se enteran que es, bueno, todo esto, todo un rollo, ¿no? Sin embargo, creo que hemos avanzado y hemos, por sentido común, ¿no? Y porque, como dices tú, es un regalo, ¿por qué ocultar un regalo tan maravilloso? ¿Cómo fue este proceso de decirle a tu hijo? ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se comparte? No solo a tu hijo, sino a la familia. Pues bueno, el amor solamente puede surgir de la verdad. Esa, pues esa fuente es aceptar las cosas plenamente. No es nada malo. Lo malo puede convertirse en una distorsión que nos afecta en nuestra identidad como personas. Entonces, pues no es que llegue un momento en donde sientas al hijo y le dices, eres adoptado, porque además calificarle así y decirle, eres adoptado, pues es una etiqueta. O Sí. sea, ¿cómo como papás hacemos eso? No, no, no. Entonces, es un proceso de vida, ¿no? Nuestros hijos, nosotros les hicimos un diario antes de recibirlos, siquiera conocerlos, de siquiera saber quiénes iban a ser nuestros hijos, porque es parte de los lineamientos, como digo, de la adopción. Los padres biológicos no deben tener conexión, generalmente es la madre la que está sola, no deben tener conexión con el hijo después de 30 días que tiene para tomar su decisión definitiva. Y por el lado de los padres por adopción o los que van a ser los padres, ya definitivo a partir del momento en el cual el juez define, pasa la patria potestad de quien la tiene en ese momento, porque hay una transición entre la madre biológica o la familia biológica, también le llaman madre gestante, y los padres que han sido certificados con idoneidad por instituciones objetivas, y entonces en ese momento ya esa patria potestad es para siempre, ¿no? Y es una patria potestad que además nosotros pues tenemos ese don de poderlo ejercer en lo espiritual con el bautismo, ¿no? Y con los sacramentos. Y pues no es que llegues un momento y le digas, como digo, sino lo que haces es vivir la experiencia de demostrar que tienes un vínculo filial, que tanto el hijo como los padres y los hermanos son una sola familia. ¿Por qué? Porque pues ya, o sea, tú no estás todo el tiempo diciendo, yo nací de partos normal o yo nací de cesárea, ¿no? O sea, Ujú. hola, ¿cómo estás? Soy Beatriz y yo nací en una cesárea, ¿no? Pues no, o sea, ni tampoco dices ni pones ningún tipo de etiqueta alrededor de tu nacimiento, ¿no? Hola, soy Beatriz, soy melliza y mi hermano falleció cuando nací. Pues no.
que es Ujú. verdad esto que estoy diciendo, ¿no? Este, no, tú no dices eso, no estás todo el tiempo con esa obsesión. Entonces, pues bueno, y como dijiste, Luz María, lo más importante, tú no dices un hijo que es adoptivo, no, no somos familias adoptivas, no, 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 somos familia. Y los hijos no son adoptados, o sea, María no es adoptada, María, no, ella no forma parte de su ser, de su identidad, fue adoptada, es un hecho pasado que hace que ella hoy sea nuestra hija. Oye, qué interesante por una palabrita cambia todo el significado. Ser adoptada a fue adoptada, por supuesto. Claro. Claro que sí, sí. Uh-huh. Me encanta cómo nos los platicas porque seguramente estás aclarando muchas dudas y estás sanando muchas heridas de muchas familias. Ahora, ¿es diferente que un hijo que haya sido adoptado a uno que se haya vivido el embarazo y se haya concebido biológicamente por los padres? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, aquí entraríamos a este tema que preguntaba Claudia, o que creo que comentábamos, ya no recuerdo, pues de que si los padres, bueno, que cuando adoptamos es porque generalmente no podemos, o sea, porque cuando no nos hemos podido embarazar biológicamente, pues entonces consideramos la adopción, ¿no? Y pues no, o sea, un hijo es un hijo, en todos sentidos, independientemente de cómo hayan sido sus circunstancias. La paternidad también se asume, la paternidad también, y cuando digo paternidad me refiero a paternidad y maternidad, ¿no? Se asume y se experimenta, se vive con una persona concreta. O sea, yo no soy madre, soy madre así como del aire, pues no, ¿verdad? Soy mamá de dos de un hijo que nació en una fecha específica y de una hija que nació en una fecha específica y sus características son únicas e irrepetibles, ¿no? Entonces, pues es independientemente de la forma como llegaron. Y eso sería increíble que más familias católicas, digo católicas porque sí se necesita también esta parte de la fe. Hoy hay 30,000 niños oficialmente en las instituciones públicas esperando ser adoptados, menores de 18 años. Mis estimaciones son de que son más de 1,000,000 de niños que si nosotros, es una generación completa perdida en el sentido social, ¿no? Para Dios no hay imposibles, pero Dios mío, yo pido, de verdad, este programa para mí es un bocado para el alma, porque yo pido eso, yo pido que haya familias que generosamente se abran a ser padres, no estoy diciendo tener hijos, a ser padres de más hijos. Claro, hay muchas circunstancias que a veces nos impiden poder ser padres de más hijos, pero las familias numerosas también son un don de Dios. Y pues ahí hay muchos argumentos, desde el tema del trabajo, el tema de la economía más humana, el tema de romper con todas esas ideologías maltusianas de pocos hijos para darles mucho. Se es mejor en una familia con muchos miembros porque tienes que convivir y porque tienes que ser generoso y porque tienes que compartir. Entonces, si queremos romper eso, pues tenemos que buscar que haya familias que muestren que el amor es posible, ¿no? Y traigo un caso muy bonito, bueno, me parece muy bonito de esta sensibilidad actualísima, ahora en este tiempo pandemia, pero no tiene que ver con la pandemia. Es el caso de un colegio en España donde por un accidente una madre pues atropelló a otras niñas y una de las niñas murió. Y la madre y el padre de esta niña que murió de 6 añitos estaba allí. Una vez que esa mujer, María, se acercó a su hija, la despidió para siempre, se acercó a la otra madre, a la madre que había causado el accidente y la abrazó eternamente. Y bueno, pues esto sucedió el jueves pasado justamente, y pues bueno, es que es incomprensible que eso haya sucedido. Al día siguiente, toda la comunidad del colegio pues están en un proceso de duelo, pero toda la comunidad del colegio se dedicó a la adoración. Es un colegio católico, se dedicó a la adoración
para poder procesar esa situación. Hay cosas que son incomprensibles y no son culpa de Dios, ¿no? Y pues si queremos que haya una civilización del amor, necesitamos poner el pellejo para transformar este mundo en el que vivimos. Ay, precioso, Betty. Oye, a ver, una pregunta, ¿por qué, viendo los números que nos dices tú de estos chiquitos que todavía no han sido adoptados, es complicado el proceso de adopción específicamente en México? ¿O por qué no se, o sea, por qué no es fácil que estos chiquitos lleguen a familias? Porque es porque no son recién nacidos, en tu caso fueron recién nacidos o fueron más grandes, o sea, ¿cuáles son algunos mitos que nos puedes aclarar? Sí, son muchos mitos y la verdad es que no nos va a dar mucho tiempo de aclararlos, ¿eh? Y quisiera centrarme más como en el tema de la experiencia y para que después podamos ayudar, pero así a puntos claros, una adopción pues es difícil porque tienen que ver muchas partes, ¿no? Tiene que haber una autoridad central que en el caso de México está compartida entre el Sistema Nacional DIF, los DIF locales y los DIF estatales, o sea, los municipales y los estatales, y al mismo tiempo también la Secretaría de Relaciones Exteriores para temas de adopción internacional. Y por otro lado, pues muchos profesionales y luego hay muchos procedimientos que no están escritos. Voy a dar un ejemplo. Si tú haces una inscripción de tu hijo que adoptaste en el exterior, en un país firmante de la Haya o donde México tiene relaciones diplomáticas, necesitas registrarlo en el consulado para poder entrar a México, ¿no? Los consulados no tienen escritos los procedimientos, cómo tienen los cónsules que hacer, qué papeles y pedir, en qué país, o sea, todo eso es una burocracia espantosa. Entonces, la solución es que más personas, más matrimonios adoptemos y que más matrimonios, y digo, e insisto en el tema de matrimonios, para que familia tras familia hagamos vamos a decir, como hagamos más tejido social sano. Entonces, pues bueno, este es un llamado a través de San José a todo aquel que diga, bueno, ¿por qué no? Pues ¿por qué no en tu caso? O sea, no lo estés pensando en todos los demás casos, piénsalo en el de ustedes. ¿Pueden? Háganlo, no pierdan el tiempo. O sea, hayas tenido hijos biológicos o no, no pierdan el tiempo, acérquense, yo les ayudo. O sea, solo es cuestión de querer. Y si es de verdad una vocación, no están buscando utilizar a sus hijos o a los potenciales hijos, a los posibles hijos, para bueno, pueden ser hijos legales, ¿eh? Para un fin utilitarista, seguro todos los medios se les pondrán enfrente para lograrlo. Sí, pero sí. ¿Qué porcentaje hay me imagino que muchas parejas llegan a tratar de adoptar hijos entre más chiquitos mejor? ¿Qué pasa con estos chiquitos que no son adoptados y ya tienen 10 años, 11 años, 12 años y ninguna familia los adopta? Quedan allí en las instituciones y pues bueno, la vida no es lo mismo, aunque se les pueda proveer de medios materiales, no es lo mismo. Y efectivamente son los niños con discapacidades y los grupos de hermanos o los que están en unas situaciones mucho más graves, los que es muy difícil que lleguen a una familia. Pero hay opciones, ¿eh? Hay un testimonio, por ejemplo, en el Brasil, la comunidad de Jesús Menino, que Tonio Tavares es increíble, es nuestro amigo, que ahora regresando les platico un poquito más, y él ha adoptado legalmente a 42 hijos, pero viven con él 82. Bueno, Tienes ok, que entonces nos vamos a un corte y regresando nos con platicas esta de super historia, vamos y volvemos. esta super historia, sí. Pues estamos aquí de regreso en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Yo soy Luz Mario Silla y que está conmigo Claudia Hermosillo y nuestra invitada de hoy, Beatriz González, quien está a punto de contarnos una super historia. Por favor, Beatriz, sigue con esta historia que la verdad que nos dejaste ya nada más con la introducción con los ojos cuadrados.
Sí, bueno, pues es que adoptar es hacer familia, ¿no? Y no necesariamente, pues es como a veces nos imaginamos. Y conozco un caso, él es embajador personal del Papa Francisco para el tema de la vida, se llama Tonio Tavares. Tonio es pues es un hombre que ha consagrado su vida como, pues como padre completamente de 42 hijos legales y 82 que viven en su casa, en esta casa, en la comunidad de Jesús Menino en el Brasil, en Petrópolis, muy cerca de Sao Paulo. Y pues bueno, Tonio lo que ha hecho es literal recoger de la basura, sí, literal, a todos estos niños y jóvenes, adultos, ya muchos, que fueron descartados por haber intentado, haber sido intentados ser abortados. Creo que esa es, a ver si es la frase, sí. ¿Por qué? Porque muchos tienen unas discapacidades terribles. La gente no sabe. Por ejemplo, cuando una mujer toma el misoprostol, pues bueno, genera muchos problemas a nivel de los nervios oculares, a nivel de parálisis se generan para el momento de los nacimientos, que muchas veces son pues provocados en semanas ya tardías. No, es terrible. Y entonces no todos mueren. No todos mueren dentro del vientre, muchos nacen y tienen unas secuelas terribles. Y entonces eso es lo que ha hecho Toño, recoger literal, como dije, de la basura a todas estas personas que ha hecho sus hijos. Eh, y bueno, pues es una muestra concreta. Cualquiera que quisiera ir a visitarlo me dice y yo lo conecto con Tonio para que vaya allá a estar una estancia. Y pues bueno, nuestro sueño, siempre hemos hablado con Tonio, es de que pudiera abrir Jesús Menino, Jesús Niño, la comunidad aquí en México, una casa, una familia, que pudiera estar una familia, así como otros proyectos, ¿no? Está Lázaro, que es pues un tipo también de labor apostólica, de cercanía, aunque ya adultos que han vivido en la calle, que han estado en situación de calle, pero hay muchísimas otras instituciones sociales que no son necesariamente una ONG, sino que son verdaderos apostolados profundos, ¿no? Están pues tantas otras casas de adopción y tenemos que promover desde nuestra perspectiva académica y de liderazgo emprendedor, necesitamos asegurarnos de que todas estas instituciones se establecen y se desarrollan. Oye, aquí en México, ¿cuáles son las instituciones de este tipo que existen en México? Bueno, como Jesús Menino, hay algunas, está por ejemplo el Arca, fue fundada por Jean Vanier en Francia, y hay una comunidad que tiene 30 años, están en Tlalpan, muchas religiosas que también cuidan y velan por la infancia, están las hermanas concepcionistas franciscanas de aquí de San Lucas, Coyoacán. San Lucas es un barrio y allí están ellas, pues creo que casi desde la fundación del barrio, y es Casa Santa Inés y reciben, ellas no, es un lugar donde viven niñas que no rompen su vínculo filial con sus padres biológicos, pero que sus padres biológicos por alguna razón no pueden cuidarlos. Generalmente son las niñas las que sufren más. Las niñas, porque si son, vamos a decir, 4 o 5 chilpayates, pues los niños son los que se les protege más, ¿no? O sea, se les pone a trabajar, bueno, protege en un sentido, ¿no? Son los que se les cuida porque son los que se les pone a trabajar o son los que se consideran que son más fuertes. Y en cambio las niñas pues continúan o perpetúan el ciclo de violencia en el cual están insertos. Entonces por eso Casa Santa Inés está haciendo esto. Y otra institución que es increíble, increíble, es la de las Hijas de María en Valle de Chalco. Hay 3,000 niñas que viven en una ciudad que se llama Villa de las Niñas. Tú puedes entrar ahí, eso es como un ejército. Las madres casi todas son coreanas. Y bueno, también el día que quieran vamos, es increíble entrar en medio de ellas y escucharlas cantar. Es un canto a la vida.
ese lugar. Igual lo mismo en la Villa de las Niñas, de la Villa de los Niños, o sea, de la misma congregación en Guadalajara. Y así hay muchísimos ejemplos, muchísimos. Y ahora con la pandemia, pues tenemos 130,000 niños y niñas que han tenido, y adolescentes que han perdido a sus padres. Así que, pues bueno, familias del mundo, unidos, dirían. Activémonos. Activémonos, San José, acompáñanos para que podamos pues hacer esta vocación de familias de la Iglesia en México que resuene por el mundo entero. Adopciones internacionales, claro que se pueden hacer. Hay muchos niños en situación de migración que están en albergues católicos. El mismo Papa Francisco viaja ahora a Grecia y nos está dando ejemplo de ir al encuentro. Tenemos que ser familias misioneras. Ya no podemos seguir siendo familias misioneras de pedacitos o de, ay, bueno, voy y te digo lo que tú no sabes. No, 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 no. También nosotros podemos aprender muchísimo de familias. Perdón, pero yo no sé cultivar un jitomate. Bueno, o sea, ya tengo 3 jitomates en mi huerta por primera vez en mi vida, gracias a la pandemia, pero, o sea, tenemos que conectar o reconectar el mundo en todas sus realidades, y eso es lo que el Papa Francisco nos está pidiendo. Oye, Betty, es súper interesante lo que nos estás diciendo porque sí, efectivamente hay que activarnos y no quedarnos en nuestra zona de confort. Eh, Mencionaste anteriormente que hay que renovar, sanar este tejido social y solamente se hace a través del amor. Entonces, digamos que ya no tengo edad para adoptar. eh, ¿Cómo puedo ayudar? O sea, ¿cómo puedo ayudar a estos niños? Eh, eh, si estos niños están, como dices tú, no fueron adoptados y están en instituciones. O sea, yo como madre de familia, que quiero dar, que mi familia dé más a la sociedad, al restaurar el tejido social. ¿Cómo puedo ayudar a estos niños? Bueno, Luz María, justo, o sea, lo que estamos haciendo, difundir la divulgación acerca de las obras, acerca de todos estos apostolados, ayudar a nuestros hijos a que participen en lo social, que sean comprometidos y serios con la misión, con el ir y encontrar a la gente en todos los lugares, promover esto, invertir en ello, invertir tiempo como familia para hablar de los temas. Yo creo que de verdad, o sea, no se trata de cerrarle la llave a los medios de comunicación nada más porque son malos. No, 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 no. Se trata de crear espacios en familia para hablar de cómo vamos a trabajar en equipo, ¿no? Y eso, por ejemplo, yo les digo, nosotros como papás, esposos, hemos dicho, bueno, pues vamos a adoptar, o sea, vamos a ir por un tercer hijo, y nuestros hijos han sido muy claros que por ellos no. Luego entonces, pues la decisión no la vamos a tomar en contra de ellos, ¿no? Al contrario, y pues también tenemos que aprender pues escuchar a Dios a través de nuestros hijos. Nuestros hijos nos pueden decir muchísimo. Entonces, pues yo les digo, fomenten este tema, vamos a hacer apostolados, vamos a hacer misión, nosotros estamos continuamente en camino, y también esa es una cosa que les invito a hacer, acercarse a las parroquias, acercarse a las obras sociales que tengan más cercanas. Y también, con mucho gusto, si quieren, de eso también les puedo ayudar. No, yo sí, yo aplicadísima. Yo necesito que nos actives, Betty, que nos actives y que nos digas en dónde poner las manos y en dónde poner, sobre todo, dónde poner el corazón. Oye, yo te quería preguntar acerca también de lo que es el proceso de adopción. Como que siempre existe un miedo de que los padres biológicos puedan regresar y reclamar al hijo que fue dado en adopción. ¿Pueden hacer Uy, sí. eso? ¿Qué pasa? No, no pueden, Claudia, porque si se hizo la adopción de acuerdo por eso dije de proteger la adopción como una institución, si se sigue de acuerdo a al procedimiento que está firmado por México, o sea, ahí está, pues lo pueden consultar en internet, Tratado de Cooperación en Materia de Adopción Internacional. Perdón, internacional. pero eso es solamente, ese tratado solamente es si tú vas a adoptar fuera de México, No, ¿no? no, no. Ah, No, ¿también no, las mismas leyes son para aquí adentro? sí hay homologación de leyes y tienen que ser, y las tenemos que hacer cumplir. Y una de Ajá. ellas es que la patria potestad la pierde la familia biológica, la madre gestante, la madre biológica,
una vez que ha decidido entregar, que ese es otro aspecto que ahorita no vamos a tener el tiempo de platicar, pero el regalo de vida, que significa que una mujer contraste su realidad y diga, a ver, lo que yo quiero darle a mi hijo es la vida, entonces voy a dársela completa. Y esa vida no solamente es el momento del parto, sino es una vida plena dentro de una familia con un papá y una mamá que yo no se lo puedo dar. Eso es un regalo, por eso es un intercambio de regalos, lo que decía San Juan Pablo II, es un intercambio de regalos también para la madre biológica que se encontró en esta circunstancia, un embarazo inesperado, en unas circunstancias que no son las ideales para su hijo. Entonces, sí, todo está homologado y eso es lo que tenemos que hacer que se exija. Betty, muchas personas se frenan ante esta situación de adopción porque dicen que tienen miedo a que en la adolescencia busquen a sus papás biológicos. Platícanos de esto, o sea, no importa que busquen a sus papás biológicos, los hijos tienen el derecho de hacerlo porque de todas maneras la parte potestad ya está en los papás Ya estoy. adoptivos, ¿no? O sea, digamos, mi pregunta concreta ¿es un derecho del niño que en la adolescencia pida conocer a sus padres biológicos y tendríamos que preocuparnos los padres adoptivos de esto? Bueno, los padres que ya lo fuimos por adopción, sí tenemos la obligación de preservar el tema de, pues, toda la documentación que se pueda. Y bueno, y no solamente eso, sino también la responsabilidad la tienen las instituciones que nos ayudaron en ese proceso. Y sí se deben de guardar los expedientes, pero no para la adolescencia, sino para la adultez. Es a partir de los 18 años que una persona puede indagar en eso. Nuestra experiencia ha sido, y es cuando empiezan las preguntas a los 11, 12 años, pues hay que hablar como siempre con la verdad. Aquí está tu expediente y generalmente ahí se resuelven muchas de las dudas que son dudas como de sueño, ¿no? O sea, ¿cómo es mi mamá? Bueno, pues te das cuenta que no es tu mamá, que tu mamá es tu mamá, ¿no? O sea, que está allí, que la Está tienes aquí todos los días. contigo, sí. Ajá, que esa es tu mamá. Sí, que la otra persona, pues ya, o sea, que ya se rompió ese vínculo. Esa es la confirmación. O sea, no se rompió de manera negativa, o sea, sino que se puso un fin y luego se pasó al Estado, el Estado proveyó para que hubiera ese vínculo, se hizo un vínculo desde esa familia en lo espiritual y ya por una vida tienes una identidad concreta, un apellido en todos los sentidos. Ok, como que, o sea, el que les entregues ese archivo como que les da paz y encuentran un poco, porque es parte de su identidad también, ¿no? Claro. Y además también hay que ayudar pues un poco de historia, lo que decía la biografía, o sea, tener la propia historia de vida, o sea, fotografías, audiovisual, videos, plática, historias de que conozcan los lugares donde nacieron sus abuelos, sus bisabuelos, quiénes fueron sus tatarabuelos, pedir en la misa todas las veces de los difuntos por los abuelos. En fin, pero pues eso es lo que hace toda familia cristiana, ¿no? Sí, exactamente. Es correcto. Oye, ¿hay algo más que le quisieras decir no sé, a las parejas que estén como indecisas, de no saben qué hacer, si irse por la fertilización in vitro, si adoptar? O sea, ¿qué les dirías a esas parejas? Bueno, pues Luz María me preguntaba al inicio y yo les diría, pues que la fecundación in vitro y la inseminación artificial no es una opción plena. Y bueno, pues ya lo podemos discutir en otro momento cara a cara, ¿no? Que entonces no se vayan por ese camino que es como un camino lleno de espejitos. Yo los invito a que exploren esto. Y si tienen duda es porque no han resuelto aún muchas cosas de su duelo y necesitan resolver. Y eso no les va a servir, o sea, eso les va a servir sean padres o no. O sea, se está dando señales de que necesitas resolver problemas en tus emociones, en tus deseos, en las razones, en tu matrimonio. Y pues hay que ponerse, pues hay que actuar, ¿no? O sea, lo que dijo el Papa Francisco también recientemente es, y aprovechando el tema de la pandemia, si nos quedamos donde estamos, pues vamos a seguir igual. Y como dice es,
hay que moverse, ¿no? Para poder salir mejor de cómo entramos a la pandemia y crecer. Todos estamos creciendo y pues sí, crecer duele. Exacto. Ay, Betty, te agradecemos muchísimo estas palabras, este tiempo que nos dedicaste a Un Bocado para el Alma. Seguramente serás una voz de esperanza para muchas familias y bueno, de verdad, con todo cariño, las puertas de esta cabina están abiertas para ti, para tantos temas que traes en la mente y en el corazón y quieres compartir. Así que bueno, te agradecemos, Clau, muchísimas gracias por estar aquí conduciendo también el programa. No se pierdan nuestro próximo programa, que también va a ser muy interesante para todas aquellas personas que sufren de diabetes. Vamos a tener un testimonio y también, pues también resolveremos algunas dudas. Betty, muchísimas gracias. Clau, ¿te despides del programa? Gracias, muchas gracias, Betty. Y bueno, los invitamos a nuestro próximo martes, aquí en Un Bocado para el Alma, en el 1670 AM, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Hasta el próximo martes. Bye, bye. Un bocado para el alma, espacio donde la reflexión y diversión dan sabor a tu vida. Escúchanos los martes de 9 a 10 de la mañana en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.